Buenas tardes, queridas amigas y amigos, hermanas y hermanos. Hoy tenemos una nueva reunión por Zoom. Estamos en el mes de octubre, mes de la decolonización afroindígena. Vamos a hacer la presentación de quienes van a estar hoy con nosotros, Chavela Ramírez y Eduardo Pará. Bien. Isabel Chavela Ramírez es una reconocida cantautora y activista afro-uruguaya, figura del candombe y del carnaval uruguayo. Nacida en el barrio Palermo, aprendió a bailar candombe de niña. En el correr de los 80, empezó a definir un enfoque politizado con respecto al candombe. Participó en varias comparsas como Concierto Lugolo, Sinfonía Dancina, Estrellas Negras y en varios grupos musicales como Vivir, Repique y Vendaval. Aunque crítica del espectáculo de las llamadas, actualmente desfila año a año con los valores de Ancina. A los 15 años comenzó a militar en ACSUN, Asociación Cultural Social Uruguay Negro. En la década de los 80 continuó su activismo en el grupo Amandla, fundado por Agapito Pocho Carrizo, con quien también hizo el programa radial Candombe 1. Participó activamente en el espacio Mujeres Bailando, grupo de danza coordinado con la Escuela de Tambores de Mundo Afro. Actualmente, Chavela es integrante de la directiva de la Casa de Cultura Afro-Uruguaya. Quien participa con nosotros también es Eduardo Aguará. Eduardo es charrúa del grupo Huiday Tecoa e integrante de la coordinación de clanes, grupos y organizaciones por la ratificación del convenio 169 de la OIT. Aguará ha trabajado en las últimas décadas en diversas áreas educativas, en educación inicial, primaria y secundaria, así como en gestión de escuelas cooperativas y comunitarias. Entre el año 1969 y 2004, tuvo una militancia activa en el movimiento de radios comunitarias como comunicador, tallerista y difusor de la propuesta en diferentes radios en todo el país. Actualmente, y desde hace algunos años, gestiona una radio que se llama Radio Web, es una radio web Tacuabé Radio, donde realiza un programa que se denomina Faro Sur y que se emite en varias emisoras y que define como una revista radiofónica educativa desde una perspectiva originaria e indígena y en defensa del territorio. Vamos a darle la palabra entonces a Chavela. Chavela, a ver. Bueno, vamos a ponerla más. Estamos bien. Ahí está, perfecto. Bueno, en realidad, gracias por la invitación para participar en este mes que es tan terrible para todas las personas con conciencia. Y les cuento que yo nací aquí en Montevideo hace 64 años. Fui a la escuela Cervantes, fui al Liceo José Pedro Varela, hice preparatoria en el Zorrilla, y todo en una época que, como veo que varias de las personas son mayores de 50, podemos decir, mayores de 60, recordarán que en el año 73 y viene el golpe cívico-militar que destruyó la vida de todos, y ahí en ese momento yo empiezo, dejo la militancia política para dedicarme de lleno a todo lo que tenía que ver con mi etnia, que tenía que ver con el colectivo afro en este país. Entonces eso nos dio la oportunidad de que, a pesar de vivir en un barrio de negros, porque nací y me crié en el barrio Palermo, tener un vínculo mucho más cercano con la historia de mi etnia y con la historia del país en el cual vivo y amo profundamente. Hablar del colectivo afro en este momento es un tema bastante complejo, porque los afro-uruguayos hemos tenido un proceso invisibilizado desde las supuestas aboliciones de la esclavitud, y en ese sentido se manejan desde el siglo XIX
3 fechas aproximadamente, que es en 1842, en 1846, 1851, cuando termina la Guerra Grande, se supone que todos aquellos que habían ido al ejército, hombres y mujeres, cosa que por lo regular la historia oficial no lo dice, iban a tener la libertad. Libertad que significaba estar en una sociedad que no tenía ningún tipo de respaldo hacia ellos, porque no había derecho a la educación, no había derecho a la salud, no había derecho a la vivienda, no había derecho al trabajo en un país que estaba rearmándose con toda una llegada desde la década del 30, 40 del siglo XIX a lo que era la reciente República Oriental del Uruguay, de europeos con trabajo. Ya venían desde sus lugares de origen, desde Europa, con trabajo en arreglo gobierno a gobierno. Entonces, los afro-uruguayos en sí, después de que los africanos fueron traídos en forma involuntaria, quedaron con una mano atrás y otra adelante, sin saber cómo ni dónde vivir en una patria que no era la suya, en un continente que no era el suyo, con una madre patria negada absolutamente, porque el continente africano tuvo la negación de todos los países europeos, los que la colonizaron, y además tuvo la negación de los uruguayos que estaban aquí en el poder, y de ninguna forma, y hasta el día de hoy, quieren hablar sobre todo el tema del colonialismo, la trata esclavista, por temor a las reparaciones. Esto es todo un tema, porque en este país tan democrático en el cual vivimos, la gente que está en el poder de este país no quiere, niega el tema de la esclavitud, niega el tema del racismo, que es la consecuencia, una de las consecuencias, porque le teme a las reparaciones. Las reparaciones hoy ya económicas, porque la reparación humana es imposible. La reparación social, dentro de lo poco que se ha podido, la sociedad civil organizada uruguaya ha intentado desde hace muchísimo, casi 2 siglos, tener un lugar de aceptación de la sociedad, que no se logra. No se logra. Y las reparaciones culturales tendría que ver con que el Estado uruguayo diera la oportunidad a todos los uruguayos, afroindígenas y europeos, a que supieran la historia del continente africano. A ninguno de nosotros nos enseñan en forma profunda y cómo se vivió, qué era lo que había antes del tráfico de esclavos, cuáles eran las diferentes culturas que habían en el continente africano, el subsahariano. Y bueno, eso es parte de lo que nosotros entendemos que es el racismo estructural y el racismo institucional. Yo no vine aquí a llorar, yo no vine aquí a victimizarme. Yo vengo aquí con una parte de la historia que por lo regular no se cuenta. Y tiene que ver con que hombres y mujeres, tanto de la ciudad como campesinos, no han tenido la oportunidad de mostrar la cultura viva, a pesar de las restricciones, a la sociedad en la cual vivimos, ¿no? En la cual habitamos. Por lo regular, mucha gente se siente muy atraída por el candombe, pero ¿qué conocen del candombe? ¿Conocen la parte rítmica nada más? Cuando en realidad el origen del candombe es un origen ritual. Es una forma liberadora y comunitaria de vivir de las personas esclavizadas. Entonces, cuando llega la abolición de la esclavitud, el país se convierte en una república, se supone que libre y democrática, que tenía sus autoridades y demás. El candombe se cambia, el candombe cambia totalmente, porque no sale de las salas de naciones, no sale de los grupos que también estaban catolizados. El candombe se convierte ya en una mezcla social, porque si algunos de ustedes
por si ustedes no estaban en conocimiento de esto, llegar a tener en Montevideo grupos de personas que viven en una ciudad que al principio fue fortificada, después fue una ciudad libre, donde había acceso de que todas las clases sociales vieran lo que era la expresión de candombe, hizo que mucha gente conociera, que se sintiera atraída por lo que ellos creían que significaba. Y nunca nadie cerró las puertas. El candombe y la colectividad negra no estaban en situación de cerrarle las puertas a nadie porque nada tenían además de su dignidad humana. No tenían otra cosa que eso. Y enseñaron muchos aspectos de su cultura a personas de diferentes clases sociales. Y lo que nos contaban nuestros mayores en algunos momentos de la vida era que muchos jóvenes fueron aprendiendo de los negros viejos, como se decía en aquel momento, fueron aprendiendo muchos saberes interesantes que después utilizaron en pro de sus propios intereses, y el candombe pasa a ser otra cosa. El candombe pasa a tener otras características. Se llevaba a la clase alta, eran estudiantes muchas veces que se pintaban de negro. El tema de los negros lugolos, ¿no? Era una mezcla, era una imitación burlesca de lo que hacían los africanos. Entonces, ya no es el pedido de libertad, ya no es el rezo, ya no es lo sagrado que se hace tanto en las canchas en el Montevideo colonial. Es una burla que va de lugares interesantes a ser una forma de divertimento para la clase media, para la clase alta. O sea, eso es un aspecto básico que podemos contar, sin hablar de que las danzas y los cantos africanos se van perdiendo, porque lo primero que no se le permite a la persona esclavizada es hablar entre ellos. Se van perdiendo los diferentes lenguajes de los africanos. Y el tambor toma un lugar preponderante. El tambor habla, los tambores hablan. Y dentro de esos coloquios de los tambores, que no era solamente por lo que sucedía aquí en Montevideo o en los lugares donde habían personas esclavizadas, también empiezan a comunicarse con otras personas de América del Sur. Porque nosotros estamos hablando de un Uruguay donde somos una minoría étnica, pero la mayoría de nosotros tenemos antepasados afrobrasileños, por ejemplo, donde la situación era muy diferente y donde la abolición de la esclavitud fue la última que se dio en 1888. Entonces el trasiego de un lado y del otro, con mensajes desde el punto de vista musical y desde el punto de vista espiritual, dio lugar a que el colectivo afro tuviera ciertas características que dentro de una sola nación eran de una forma, pero hacia la calle eran de otra, ¿no? Para poder seguir preservando la cultura, hubieron como dos espacios diferentes, dos espacios diferenciados. Yo no sé si yo les conté que yo soy aparte de ser operadora terapéutica de la adicción, yo soy educadora en la educación popular. Entonces, eso me dio la posibilidad de también de repensar las formas educativas que tuvo este país. Porque más allá de que hoy se habla de que somos un 8-10%, depende del departamento donde vivamos, departamentos donde la presencia afro es casi inexistente o muy poco conocida. Este es un país donde las poblaciones afro se concentran sobre todo en el cordón de la ciudad, no en el centro. Entonces, no ha sido fácil determinar qué cantidad de personas afro tiene este país. Además de que durante mucho tiempo no se decían, ¿cómo se llama? No estaba permitido decir a qué etnia pertenecías. Sí. Se autodiscriminaba. No es autodiscriminación. No se autorizaba. Cuando se hacían los censos, no se permitía porque se hablaba de una igualdad que nunca existió en este país.
Es una cosa que recordamos siempre, que cuando en el año 1989 va el presidente de ese momento de la República, el doctor Sanguinetti, con Adela Reta, fueron a las Naciones Unidas. Ellos dijeron que en el Uruguay no existían negros, ¿no? Ellos aseveraron que en el Uruguay no existían negros. Hay una negación de la colectividad afro muy grande, existió siempre, cuando hubo, además, en los años, cerca de los años 50, un partido autóctono negro que venía reclamando desde hace mucho tiempo un espacio. Hubieron intelectuales negros que hablaban siempre de la libertad y las grandes diferencias sociales que existían entre digamos, un país el país hegemónico y las minorías étnicas. Estamos hablando de los pueblos originarios, estamos hablando de los afro-uruguayos. Nosotros hemos tenido la suerte de que por nuestro color somos visibilizados, porque nadie puede negarte que tenemos un color diferente, que no es negro, que es marrón por lo regular, ¿no? Pero en esa etnia, cuando los traficantes llamaban de forma despreciativa, por supuesto, los nagó, los negros, era lo que nos caracterizaba y muchas veces no nos permitió rutas de escape, por ejemplo. Por ejemplo, en la revolución de 1803, o en diferentes pequeñas revoluciones que se hicieron, no escapes que se hicieron desde el año 1800 aproximadamente, claro, desde lejos se te ve. Entonces no vas a poder negar tu condición. Los pueblos originarios tuvieron desde ese punto de vista menos dificultad, aunque la dificultad fue peor en el sentido de que invadidos en su propia tierra. Yo que tengo dentro de mi genotipo las dos etnias, tener la posibilidad la imposibilidad de ser visibilizado como un ciudadano común. Acá parece que no, acá hay ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. En primera clase están los ciudadanos descendientes de europeos, y también hay que ver que europeos, porque también está eso, todo tiene su diferencia y diversidad. Y después estamos los ciudadanos de segunda clase, que somos los pueblos originarios y somos los pueblos afrodescendientes. ¿Cómo convivir en ese sentido? Bueno, no ha sido fácil ni lo es. Ahora, todos los que tenemos esperanzas en que haya un mundo, no solamente estamos hablando de América, estamos hablando de un mundo donde los seres humanos sean respetados y considerados de la misma forma. Bueno, no se pierde la esperanza, pero sabemos que hay que trabajarlo muchísimo, porque los sistemas religiosos en los cuales vivimos en el mundo occidental y cristiano no permite que unos ciudadanos sean considerados iguales a otros. Se supone que con una cruz y con una espada vinieron a civilizar América, una vía Yala, que la invadieron, hubieron genocidios de todo tipo, y después, cuando se cansaron de dar esclavitud, dar tortura, dar violaciones y dar muertes a los pueblos originarios de América, van a otro continente, que es el cual yo dentro de mi fenotipo tengo gran mayoría, van a buscar a los negros porque no tienen alma. Las religiones que ostentaron esos derechos en esa época fuera más, ¿cómo podría decirlo? Fueran más ortodoxas o menos, porque hay una religión católica, que yo no estoy en contra de las religiones, pero sí entiendo que hubieron religiones de dominio, y hubieron religiones alternativas en todos los poderes de América. Acá sabemos que hay una religión católica que tomó toda Sudamérica y tomó
gran parte de todas las islas del Caribe. Realmente a los pueblos originarios, a los pueblos africanos, no nos ha ido nada bien con esa situación. ¿Estamos en contra de Dios? No, jamás. Si Dios está en todo. Dios es la naturaleza. Dios es todo lo que somos, se supone, ¿no? Pero también esa exclusión del resto le ha hecho mucho daño a América. No tener en cuenta las deidades o los dioses de los pueblos originarios le ha hecho mucho daño a América. No tener en cuenta las deidades o los dioses africanos le ha hecho mucho mal a América y a los gobiernos y a los pueblos, sobre todo a los pueblos, porque no tenemos oportunidad de conocer mucho más que lo que nos muestran como único. Entonces, también en ese sentido, es importante, ahora estamos en época de globalización, donde se aprieta un botón y sabes, o se supone que sabes lo que pasa en el resto del mundo, pero a veces lo que te están mostrando es lo que quieren los demás, no lo que quieres saber. También sucede eso, ¿no? Le dan supuestamente a las personas la posibilidad de que haces un clic y estás en la casa yo puedo estar en la casa de mi hermano en Barcelona, sí, bárbaro, pero eso no me está dando a mí la seguridad de cómo vive la gente, qué es lo que realmente está pasando en cada lugar. Hace un par de años atrás tuvimos, por ejemplo, una pandemia que dejó un montón de vidas truncas, dejó un montón de situaciones de soledad agravada, fue un genocidio, ¿no? En realidad. ¿Y quiénes fueron los más perjudicados? ¿Quiénes fueron los más perjudicados? En América. Los pueblos americanos, los pueblos originarios, la gente más pobre, ¿quiénes somos? Los dueños de esta tierra y los que nos trajeron. En África. Claro, y en África no quiero ni pensar. En África, nosotros los descendientes de africanos perdón, después de la tercera conferencia mundial contra el racismo en el año 2001, recién en ese momento fuimos considerados por el mundo, porque era la tercera conferencia mundial, fuimos considerados por el mundo afrodescendientes. Se precisaba tener una tercera conferencia mundial en Sudáfrica para que los africanos descendientes de aquellos, o sea, los de la diáspora, o sea, nosotros seamos considerados africanos. La gente que cree que no hay racismo, nos sigue diciendo negros, nos sigue diciendo con cariño y con todo en la carga afectiva que le quieren poner. No nos dicen africanos, no nos dicen afros a nosotros, los de la diáspora, nos dicen negros. Y no se acepta que nosotros queramos autodenominarnos afros. Muchas veces lo he escuchado desde el 2001 hasta la fecha. Ay, pero si siempre se le dijo negro, ¿por qué ahora le tengo que cambiar? Y porque la persona no quiere que se le siga considerando solamente un color. Porque la persona tiene un origen, porque la persona tiene un atrás y tiene un futuro. Esa historia que está llena de preguntas, está llena de posibilidades de conocimiento, es una historia dolorosa, posiblemente para nosotros la venimos llevando desde hace mucho tiempo, es una historia conocida, pero tal vez para la conciencia de otras personas que pensaban que vivían en comunidades que eran más igualitarias, sea doloroso tener que entender que todo lo que se les ha mostrado como cierto no lo es tanto. Que la invisibilidad hace daño, que la indiferencia hace daño, que saber y querer ayudar a algunas personas, como las situaciones terribles que ha vivido Haití, por ejemplo, ¿no? A los niños haitianos, ¿cuántas familias se ofrecieron para cuidarlos, para tenerlos? Posiblemente muchas, pero posiblemente mucho menos que las que se ofrecerían, que las que se pudieran ofrecer a una familia europea. Si sucede algo en Europa, el mundo hace así, por favor, tráiganmelos. Cuando sucede algo en África, como está sucediendo ahora en Palestina, dicen, bueno,
se podrán arreglar, vamos a hacer una marcha por la paz. Con una marcha por la paz no hacemos absolutamente nada. Con una marcha por la paz no arreglamos nada. Acá la conciencia tiene que ser otra, debería ser otra. Esa indiferencia que nos han inculcado a los pueblos del tercer mundo, esa indiferencia es producto de mandatos que desde hace 500 años se les da a las personas para que quieran a unos y no quieran a otros. Eso es parte de lo que nosotros contamos sin plantearnos victimización. Porque a veces las sociedades en las cuales vivimos, el mundo hegemónico de las comunidades minoritarias siempre buscan que nos acomodemos y que seamos como quiere la mayoría. Y no podemos ser como quiere la mayoría. Tenemos que ser como somos. No podemos perder nuestra identidad. Asimilarnos a una cultura occidental y cristiana, que yo no estoy en contra de Cristo, por favor, pero asimilarnos a esas costumbres, dejando de lado nuestros pasados, es terrible. Pedile a un pueblo guaraní que deje de ser guaraní, pedile a un pueblo azteca que deje de ser azteca, pedile a cualquier, pedile al pueblo charrúa que deje de ser charrúa. ¿Por qué le vamos a pedir a los pueblos que dejen de ser lo que son? Yo soy una mezcla de india con negra, más negra que india, pero india al fin, ¿no? Entonces, en esa mezcla que yo soy, durante toda la infancia, tenía que soportar que todas las maestras jardineras a sexto dijeran, porque nuestra madre patria es España, y llegaba a casa y le decía, mami, la maestra me dijo que yo vengo de España. Me decía, Isabel, no le hagas caso. Mi mamá. Claro, nosotros venimos de África, y bueno, pero si la maestra dice una cosa y mi madre decía otra, ¿a quién le tenía que hacer caso? Isabel, permitime un segundito, porque tú tenés que, lamentablemente se tiene que ir y Cuarte tiene 15 minutos más que estar con nosotros porque tiene un encuentro en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Entonces yo voy a hacer un pequeño cambio, si me permite Eduardo, que le hagan una tantita de preguntas a Chabela, disculpa Eduardo, pero vamos a tener que hacer ese cambio para que pueda compartir un poco con las hermanas y hermanos de todo eso, su elocuente intervención, porque realmente fue inteligente, pero además elocuente y fue muy afirmativa, muy afirmativa. Eduardo, ahora estamos contigo, somos todos. Bueno, un agradecimiento enorme, un saludo a todos y todas, y también y fundamentalmente remarcar que este espacio está planteado en este marco de 1 de octubre por la resistencia y la permanencia de nuestras culturas indígenas y afro, y desde una perspectiva decolonizadora. El otro día me remarcaban también algunos hermanos que también en cierta medida es anticolonialista, y las diferencias que existen, que no vamos a entrar en eso. Al momento de plantearnos estar en este espacio, me parecía como importante tratar de despejar esto de la decolonización, porque no es como un cambio de chip. No es como que vos cambiás una compañía telefónica a otra, te pones el chip y ya está descolonizado. En el proceso personal, me parece que es como muy importante establecer que esta participación tiene que surgir y tiene que ser desde un nosotros. Con las dificultades que esto tiene, la dificultad que tenemos para definir este nosotros, tanto quizás más los indígenas que los afro, aunque en este momento, digamos, bien lo planteaba ahí, preguntaba Silvia, bueno, nos reconocemos como
dos orillas de un mismo río donde compartimos aguas de la memoria, de vivencias, pero también eso de que Chabela dice, yo me siento afro, pero tengo mi parte indígena, y yo me siento indígena, tengo mi parte y mi ascendencia afro. Entonces, ante esta situación, particularmente de un país que se ha jactado durante tantas décadas de ser un país sin indios, la reconstrucción, digamos, de de una identidad personal, pero además de una identidad colectiva, se hace mucho más difícil. Entonces, esto es muy importante, por lo menos para mí plantearlo, a partir también de un intercambio que tuvimos con otra hermana, Charrúa Ucaí Berá, de Entre Ríos, que nos planteaba la importancia que tiene y la responsabilidad que implica llevar la voz de un pueblo, de una comunidad o de un grupo. Entonces, en ese sentido, y desde una perspectiva decolonial, yo existo, estoy acá, soy quien hablo, pero existo en el marco de un nosotros, de una comunidad. Desde pueblos que hemos perdido algunos elementos fundamentales, comunitarios, entre ellos estar agrupados, estar juntos, pero en una comunidad además donde no es solo planteado desde lo indígena una comunidad humana. La comunidad implica a mi entorno, a mi territorio, a nuestros animales con quienes compartimos y también a las fuerzas espirituales que están ahí presentes. Entonces, ¿cómo es que llegamos individualmente en un mundo que, insisto, daba por acabado el tema o la problemática, entre comillas, indígena? ¿Cómo es que llegamos nosotros hoy a estar acá presentes, compartir este espacio diciendo hoy, 2023, que somos indígenas? Y bueno, y eso tiene que ver un poco con los nosotros que hemos transitado. Ese nosotros que es a la vez difuso, pero que ha sido a la larga de nuestra vida muchos nosotros concretos. Entonces sí, nos pudimos reconocer de una localidad, de integrantes de un pueblo, sí en nuestra, digamos, labor de comunicación nos encontramos en un nosotros que buscaba trabajar en torno a los medios de comunicación comunitarios, y ahí juega un papel bien importante un símbolo que es de nuestros pueblos indígenas, que es el del bastón de la palabra, donde hacemos circular la palabra, y ese ha sido siempre el sentido profundo de la tarea de comunicador popular o de quien trabaja desde esa perspectiva. Nosotros en la educación, que también trató de rescatar elementos de nuestros pueblos indígenas, donde quedó presente el círculo como forma de intercambio, la circularidad y la horizontalidad, y también reconocer y despejar aquellos elementos espirituales que siempre nos acompañaron. Una vez que nosotros logramos como encontrar los valores que estaban explícitos o implícitos en estos diferentes ramas de actividad, nos permitió también reencontrarnos con otros pueblos, de mi pueblo, con otros círculos, y despejar aquellos valores que nos eran comunes y que nos permite hoy, en este momento, decirnos poblaciones indígenas en este país. Entonces, al momento de expresar lo de Eduardo Aguará, en el marco de esta voz que debe ser de nuestros y nuestras hermanas, es muy circunstancial. Forma parte de una decolonización necesaria, como entendemos los aspectos
decolonizadores en los que debemos profundizar. Yo no soy cuando expreso por mi comunidad. Dejo de ser en cierta medida y pasamos a un somos. Siento y trato de pensar como piensan mis hermanos. Pasamos a ser entonces instrumentos. La persona es circunstancial. El floreo de las palabras encima en lengua castellana es incidental. Lo que realmente ha permitido a nuestro pueblo pervivir y estar y decirse indígena, y que ha permitido superar los límites del tiempo y de la censura, son los valores profundos. Entonces, ¿qué significado tiene hoy para nosotros sentarnos en este espacio, compartir este espacio y decirnos que somos indígenas? Bueno, pues volver a destacar y resaltar ciertos valores que sentimos que son trascendentales en este momento. En un momento en que no sería demasiado aburrido enumerar todos los aspectos en los cuales podemos llegar a establecer la idea de que el mundo vive en una crisis muy profunda. Con nuevos bloques, digamos, en una falsa oposición entre democracias y autocracias, ¿no? Ahí ya no hay un diálogo dialéctico, se confunde un poco lo que es la autocracia, lo que es la democracia. Hay democracias que son dictaduras y dictaduras que se presentan como democráticas. Entonces, cuando nos enfrentamos en este mundo, nosotros, los indígenas, entendemos que realmente tenemos elementos para aportar en este momento, porque es posible que realmente la auténtica revolución dialéctica, la auténtica revolución paradigmática, digamos, de cosmovisiones, sea que en este momento la oposición real sea en favor de la vida o en contra de la vida. Es quizás más simple, no se trata quizás de derechas y de izquierdas, de comunismo, socialismo o capitalismo, sino que nuestros pueblos, y se amplifica desde toda América, desde esta tierra de sangre vital, desde esta vía Yala, que nuestros pueblos están y estamos trabajando en favor de la vida. Porque en esto de los valores, que es algo bien importante, los valores no son conceptos solamente. Permacultura es un concepto que nace en nuestra América, de la práctica de nuestros pueblos, la comunidad, la solidaridad, el apoyo mutuo, construir colectivamente, la minga como concepto. Todo eso son formas. No es necesariamente contenido. Entonces, cuando hablamos de decolonización, aplicado a nosotros mismos en primera instancia, porque nosotros no vamos a decolonizar a nadie que no quiera, a lo sumo podemos expresar estas ideas. Esta decolonización la venimos aplicando a nosotros en nuestras propias vidas y sentimos la necesidad y profundizar en la decolonización interna también de nuestras organizaciones, para no seguir repitiendo los elementos de la cultura que nos ha oprimido y que ha llevado al mundo a la situación en la que está. De lo contrario, se genera una disociación. Hemos hablado y hemos escuchado mucho hablar de decolonización, de estos valores, del apoyo mutuo, de la comunidad, etcétera, pero tiene que haber una contraparte práctica, real y concreta, donde estos valores se ensayan, donde se practica la forma. Y esto nos ha permitido el trabajo cooperativo tenerlo muy en cuenta y muy claro en nuestros
programas de primaria, se incluyó en las últimas décadas, por ejemplo, el cooperativismo como una forma, ¿no?, a trabajar en los contenidos en primaria. Bien, pero ese contenido no tiene sentido si se aplica o se trata de transmitir en un esquema de funcionamiento escolar totalmente vertical. Es decir, solo puedo aprender a ayudar a otro ayudando a otro, y no conceptualmente. Solo puedo ser solidario practicándolo. Entonces, decolonizar no es teorizar solamente, por lo menos. No es solamente transmitir contenido o transmitir información, es importante, pero lo más importante es poder de alguna forma decirlo, debe exteriorizarse. Ser indígena en nuestro país tiene muchos elementos que han estado perviviendo en nuestro pueblo y que de alguna forma lo hemos venido como rejuntando. Hablamos del armado de un quillapí en la memoria. El quillapí era la manta que usaban nuestros indígenas, que era de pequeños cueros cosidos. Así hemos reconstruido en gran parte de nuestras memorias, de nuestras identidades, de nuestras memorias, de estos valores que entendemos que es necesario recuperar, transmitir y practicar. No es de extrañar, además, que en este mundo, como ustedes planteaban recién el tema de las comunicaciones, se haya facilitado el contacto con otros y otras culturas indígenas de nuestra América, desde los cuales también nosotros nos nutrimos. Estamos en una cultura en la cual hemos sido educados desde concepciones eurocéntricas, en todo sentido, colonialista. Aceptamos todo tipo de pensadores, de todo tipo de teóricos, todo tipo de teorías, y está bien que nos hayamos nutrido desde esa vertiente cultural, quizás no por elección. Pero una vez que uno llega a determinada madurez, nosotros podemos acercarnos a otros elementos culturales con los cuales nos sentimos identificados prioritariamente. Entonces, no es de extrañar que la evolución, digamos, de nuestro pueblo indígena aquí en este país pueda profundizarse en los próximos años a partir del aporte de todos y cada uno de quienes han participado de este conversatorio y de los miles de simposios, que no es extraño entonces que de alguna forma nuestro pueblo indígena charrúa pueda, con el correr de los años y también en este intercambio con otros pueblos, poder continuar asentando valores, comunidades y grupos. Por eso volver a lo de la persona. Esta persona es circunstancial. Es importante en este proceso también decolonizador que gran parte de nuestras acciones, de nuestro decir y de nuestro hacer, está asignado por formas que no nos pertenecen, que van en contraste con los valores de nuestros pueblos indígenas. Entonces hemos vivido unas últimas décadas en las cuales hemos llegado a niveles muy importantes de autoidentificación en primera instancia, vencer la vergüenza, el temor, el miedo a la persecución de nuestras abuelas, de nuestros tatarabuelos, que se animaron a expresar, a contar de su genealogía, a contar las historias de sus abuelos, de sus abuelas, de esa ancestría indígena, a despejar elementos de la cultura y a compartirla. Entonces, ese proceso que hoy vivimos de autoidentificación está tomando en nuestro país en los últimos años un aspecto o espacios que hacen también a elementos políticos, donde tenemos que interactuar con las otras organizaciones políticas, con partidos, con los gobiernos, para reclamar algunos
aspectos que hacen a lo que nos ha tocado vivir. Creo que no es necesario ahondar en esto, porque hoy gran parte de nuestro pueblo sometido a estudios genéticos, sabemos que más del 30% de nuestra población tiene ascendencia indígena por línea materna, podría ascender hasta un 50%. No nos cabe duda de la presencia de nuestros hermanos afro en toda o en gran parte de nuestra genealogía, y ya no nos confunden necesariamente nuestros apellidos. Entonces, llegado este momento, tenemos que tener claro que la negación de Uruguay a reconocer la existencia de pueblos indígenas y afro se ha debido esencialmente también a que implicaría en alguna medida aceptar un componente étnico, racial, en nuestras poblaciones más vulnerables, en nuestras poblaciones más empobrecidas, en todo el país. La exclusión y la expulsión de los indios, zambos, negros, afros, de las tierras con los alambrados, generando las villas de ratas, los pueblos de ratas, con lo que ahí se vivía, que se puede rastrear a través de la historia, la expulsión de esta gente hacia las periferias de las ciudades, con mayor concentración hacia el sur, Montevideo y la costa metropolitana, y los lugares donde más pobreza hay un componente étnico-racial innegable. Entonces, para un país que se ha presentado al mundo como una tacita de plata, como una Suiza de América, con una cultura preponderantemente europea, tener que aceptar que existen poblaciones indígenas y afro hoy, ascendientes de estos pueblos, y que la mayoría de estas poblaciones integran los cantones de pobreza de este país, no debe ser nada simple. Entonces, ahí nuevamente esta voz, que no es nuestra, no se puede confundir al momento de plantear estas cuestiones. Insistiendo que en esta labor, si se quiere, de comunicación, que a veces es una labor, si se quiere, también política, es muy importante para todos y todas quienes estamos en los diferentes ámbitos, ya en los educativos, de comunicación o político, no anteponer las personas a las causas, a las causas o los altos propósitos. Y tampoco las causas se pueden anteponer a las personas y ser llevados de aquí para allá sin por algún propósito y sacrificándonos a nosotros mismos y a veces a nuestros hermanos. A mí me parecía muy importante arrancar por ahí para no darnos trascendencia a nosotros mismos. Hace muy pocos días leí un mensaje que llega desde los hermanos Hopi para toda América, donde habla precisamente, y vinculado con este tema también de la crisis del agua a nivel planetario, que uno a veces a nivel personal no se puede tomar tan en serio. Lo personal y lo propio cobra mayor sentido en estos colectivos. Creo esencialmente que eso era lo más importante que tenía en definitiva para transmitir, y después siempre hay elementos individuales o de la vivencia propia que pueden aportar en alguna medida.
quiero dejar explicitado el agradecimiento desde el conversatorio América Viayala a Eduardo y a Chabela por sus relatos y vivencias. Y como decías también, Eduardo, al principio de la charla, que es una frase que la instituye el zapatismo, ¿no? Estamos en la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo haber aportado a este intercambio de saberes y vivencias por un mundo mejor.